a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección en esta reunión. Padre, gracias te damos por este día, por la salud que nos das a todos nosotros, porque nos das la vida y podemos reunirnos, Señor, con el objetivo de estudiar tu palabra. Es un tiempo especial, toda la semana, todos los días tenemos trabajo, vivimos, Señor, para sostenernos, pero tú dices bien en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de tu boca. En este caso, que sale de tu palabra, de la Escritura, de la Biblia. Por eso en esta hora queremos aprovecharla bien para aprender más de ella, discernir bien las doctrinas correctas y que todo sea para la gloria tuya y que tú puedas ayudar a aquellos hermanos y hermanas que hoy no pudieron estar con nosotros, sé con ellos, guárdales de todo mal y que tu bendición nunca les falte. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, estamos estudiando la lección 9. Creo que veo caras nuevas. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, bienvenidos. ¿Quién no tiene la lección 9? Aparte de ellos, nada más. Marco, Sabrina y Marco. Y también repárteles esta lección de la justificación por las obras. Sí, ahorita que las traiga el joven. ¿A que se sienta aquí? Aquí tengo una. Entonces, para ustedes que vienen por primera vez, estamos llevando un curso que se llama Las 7 dispensaciones de la Biblia y los 8 pactos de la Biblia. Estamos analizando las 7 dispensaciones, pero al mismo tiempo estamos estudiando doctrinas bíblicas básicas de la Biblia que están dentro del estudio, del análisis de las 7 dispensaciones. En estos últimos martes, en este año, empezamos a estudiar los principios de interpretación bíblica, los principios correctos para poder interpretar las Escrituras como se debe ser. Hemos estudiado 3 principios y ahorita estamos en el 4º principio. Los otros 3, a ver si los recuerdan los que han venido a las lecciones. ¿Cuál es el primer principio de interpretación bíblica? Lección 9. El literal. El principio literal. En resumen, este principio nos indica que la Biblia de primera instancia se debe de leer literalmente como está escrita. Es decir, el libro de la Biblia está escrita en un lenguaje muy especial, ¿verdad? De altura, ¿verdad? De literatura de primer nivel. Entonces no tiene errores gramaticales ni errores de traducción. Ya hemos analizado eso, que cada Biblia que se traduce a los idiomas adecuados se ha tenido muy especial atención en que la traducción sea bien adherida o bien apegada a los originales griego y hebreo. Entonces, por ejemplo, nosotros en español tenemos la Biblia Reina Valera. Todos tienen, ¿verdad?, la Biblia Reina Valera. Algunos tal vez tengan la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que nada más en algunos aspectos cambian algunos conceptos, pero en sí el texto, lo que significa, ese no cambia. Puede cambiar la forma de expresión o las palabras. Entonces, la primera Biblia en español la tradujo Casidoro de Reina, que fue un monje
que se convirtió al Señor después de la reforma que promulgó Martín Lutero, allá desde el año 1521. Entonces, este libro es confiable, ha tenido sus revisiones después siempre sobre el original hebreo y griego. Miren, el Antiguo Testamento se tradujo de una versión griega que se llamó la Septuaginta. Ya hablamos sobre eso, ¿verdad? A ver, ¿recuerdan ustedes cuál es esta versión de la Septuaginta? Ya lo mencionamos hace dos martes, lo hemos mencionado varias veces. ¿A qué se refiere la Septuaginta? Ya se les olvidó. Ok, bórrenlo. Vamos a decirlo otra vez. Fueron 70 o 70 rabinos. 70 rabinos judíos que tradujeron la Biblia del hebreo antiguo al griego. En 70 días también, ¿no? ¿Cuándo? Le ponemos una estrellita ahí Y también a Marisela. y al Marisela también una estrellita. No se les olvide esto, miren. Igual Martín Lutero el que tradujo la Biblia al inglés, Martín Lutero lo tradujo al alemán, ¿verdad? Todos ellos se basaron en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta. Es decir, este libro es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo antiguo al griego, que se hizo más o menos por el año 1286. Esto fue promovido por un emperador egipcio que se llamó Ptolomeo Filadelfo. Este hombre era muy culto, le gustaba mucho la literatura, y él hizo la biblioteca más grande de la antigüedad, que estuvo en Alejandría. ¿Sí saben dónde está Alejandría? A ver, alguien que me sople. En Egipto. Sí. Está sobre el mar Mediterráneo. Recuerden que el mar Mediterráneo, viéndolo geográficamente, ¿verdad? Al norte está Europa y al oriente y al este, perdón, al oeste. Al oriente está la tierra de Palestina, ¿verdad? Está Israel, está el Líbano, lo que es actualmente el Líbano, en ese tiempo era Fenicia. Y al sur está el norte de África. Todo eso forma el mar Mediterráneo. Entonces Alejandría estaba en el norte de África, una ciudad muy importante, y en ese tiempo era la ciudad de la cultura. Si alguien quería saber algo más del mundo, de las ciencias, tenía que ir a Alejandría a estudiar a la universidad. ¿Mande? Muy bonita además. Sí. Ahorita. Actualmente pues va a estar una ciudad, ha de seguir grande, ¿no? Importante, ¿no? Alejandría, ¿verdad? Aunque ya no es la ciudad mundial de la cultura. Bueno, entonces, este emperador estaba muy interesado en el Antiguo Testamento y lo quería para su biblioteca. Y entonces contrató a los judíos que 70 rabinos, como dice Israel, bien truchos, o sea, bien listos en los dos idiomas, en el griego y en el hebreo, tradujeran el Antiguo Testamento literalmente al griego. Y esa obra se llamó Septuaginta, porque fue hecho por 70 y aproximadamente en 70 días coincidió. Y ya después de que se terminó la obra, el emperador les hizo un gran banquete y verdad se puso muy contento. Septuaginta de 70.
¿Hicieron la Biblia en 70 días? En 70, la tradujeron, sí. ¿Cómo 70. se llamaban los emperadores? Aproximadamente. Se llamaba Ptolomeo Filadelfo. Septuaginta. Es Septuaginta. con una P primero, ¿verdad? Bueno, en inglés es PH, pero en español es F. ¿Salomeo? Ptolomeo, PT. Ptolomeo, empieza con P, es Ptolomeo Filadelfo. Así se llamaba este emperador. Entonces, este es un hecho histórico muy importante, porque de ahí salen nuestras Biblias. Es decir, la nueva versión internacional, aparentemente juntaron a varios eruditos en el idioma hebreo antiguo y la tradujeron del original hebreo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? La nueva versión internacional. Entonces algunas porciones cambian, pero el contexto es lo mismo. Si ustedes la comparan, es lo mismo. Yo tengo la versión internacional en español y en inglés, y es el mismo significado que la Reina Valera. No cambia. Cambia en algunas partes la expresión. Eso fue, sí. ¿Eso hace cuánto ¿Mandé? tiempo fue que tradujeron la Biblia? La Septuaginta, en 70 días. No, pero ¿hace cuántos años pasó eso? En el año 268 antes de Cristo. ¿Iba haciendo como cuánto? ¿Cuánto? Pues súmale 268 a 1000, a 2019. ¿Casi 2300? No, pues 2300, sí. ¿Años? Casi 2000, como 2080, por ahí 2090. ¿2000 qué? ¿Antes de Cristo? Antes 200 qué antes? 200. de edad, pero la Biblia se hizo en el 265, 68 antes de Cristo. Antes de Cristo. Aproximadamente. Ese fue el Antiguo Testamento, estamos hablando nada más. 290 años aproximadamente. 2287. Wow. Hace poquito. Bien, entonces el Nuevo Testamento sí se escribió en griego. Ay, sí, griego. No tiene nada que ver el hebreo, ¿verdad? No hay Biblia, no hay Nuevo Testamento en hebreo, no existe. Porque ese fue después de Cristo. ¿Y por qué se escribió en hebreo? Porque era el idioma de la cultura, que todo el mundo lo oía. Los libros, las escrituras se escribían primero en hebreo y después se traducían al arameo, al latín, inclusive se regresaban al hebreo de ese tiempo. Pero ya cuando Cristo vino y vivió aquí hace 2000 años en Palestina, el hebreo no era el idioma común, era el arameo. El hebreo se hablaba en las sinagogas, los escribas, los fariseos, algún grupo de ellos, los educados, pero no era un idioma común. Inclusive ya se consideraba un lenguaje pues muerto, ¿verdad? No en evolución. Cuando nosotros decimos un idioma muerto, es un idioma que no ha seguido la evolución en su contexto. Por ejemplo, nosotros el español y el inglés son lenguajes vivos, que cada siglo cambia. Por ejemplo, si ustedes leen una Biblia de King James, de la versión King James en inglés, de hace 1500 años o 1580 años, en esa época, ahorita es otro inglés, ¿verdad? Inclusive hasta ustedes, yo creo que algunas palabras no le entienden. Los que hablan inglés tal vez no le entiendan, ¿no? La primera versión de la King James. Ahorita hay una nueva versión que se llama Good News for Today. Los que hablan inglés, cómprenla. Bueno, yo le entiendo muy bien porque es un inglés muy común, muy fácil. Pero si me dan a mí a leer una Biblia de King James, pues se me hace muy difícil entenderla. Entonces, si ustedes les gusta más leer el inglés, pues consigas esta Biblia, Good News for Today. ¿Está bueno? Entonces,
Por eso nosotros confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios y Dios mismo se ha encargado de cuidar su contexto, ¿verdad? Porque es la información que Él nos está dando para nosotros, para el ser humano. Ahorita ya es la información actual. Ya no debemos de tener ninguna otra información extra. Algunas personas, inclusive evangélicos, pretenden tener otra información fuera del contexto de la Biblia. Y entonces aducen que reciben mensajes de ángeles, o que el mismo Jesucristo se les apareció, o que, sobre todo de ángeles, ¿no?, que les dio un mensaje especial y que ese mensaje lo transmite. No hay tal, cuidado hermanos, no hay tal. Ya no hay mensajes extras. Yo me acuerdo que un hermano, cuando estaba en el otro lado dirigiendo una iglesia, llegó y me dice, ¿usted ya no cree que Dios se siga revelando en su palabra? Le digo, no, ya está la palabra completa. Dice, pues yo sí pienso que sí, porque a mí me ha dado revelaciones. Ah, caray. No, pues ahí muere, ¿verdad? Porque no sé si tengas revelaciones, pero no creo que sea de Dios, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo me lo da. No, el Espíritu Santo no te puede dar cosas que contradicen la palabra de Dios. Así es que no le eches la culpa. Es tu espíritu el que está inventando, o a lo mejor tienes un espíritu demoníaco, ¿no? Pero ya es de muy al extremo, ¿no? Pero miren, lo que dice Hebreos 1:1 para nuestra versión literal, y aquí estamos ampliando, por ustedes que no vinieron, ampliando un poquito esto de la interpretación literal, ¿verdad? Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué nos está diciendo? Dios sí habló de muchas formas, de muchas maneras. Está diciendo a los padres de ellos, en este tiempo de los judíos, de los israelitas, por los profetas. La voz de Dios lo tenían los profetas. Inclusive todos los escritos de la Biblia fueron hechos por profetas, aunque el libro de Samuel, de Reyes, todos fueron hechos por profetas. Dice, en estos postreros días, ya después de que murió y resucitó Cristo, Dios mismo, siguiendo hablando de Dios, nos ha hablado por el Hijo, nada más, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo nos hizo y el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación en los pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora toda la información la tenemos por medio de Cristo. Ustedes dirán, no, pues Cristo se me presentó en persona y me habló. No seas cuentero, no es así. Porque ¿qué dijo Cristo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos mandó el Señor? Escudriñar. En inglés, ¿cómo se dice esa? ¿Tiene alguno la Biblia en inglés ahorita? ¿Cómo dice? What is the word escudriñar? John. No, John 5:39. John 5:39. ¿Qué dice? ¿Cómo dice en inglés la palabra escudriñar? Escudriñar es una... ¿Tienes en inglés, no? Es una palabra muy elegante. Estás practicando. Muy elegante. Juan 1:5. ¿Cómo dice en inglés? Search. Search. ¿Qué es search? ¿Qué quiere decir? Investigar. Que está más inteligible, es decir, está más claro.
Aquí en esta versión en español dice escudriñar. Dicen algunos, los nuevos creyentes en Cristo dicen, pues ¿qué es eso, no? Pero en inglés, por eso les dije en inglés, esa palabra está mucho mejor. Search, investigar. Entonces dice el Señor, investiguen, vean, ¿verdad? Todo lo relacionado conmigo en las Escrituras. Y no hay otra. Entonces, cálmale, ¿no? El Señor Jesús no se te va a presentar. Y Hebreos nos dice, ya para cerrar este capítulo, Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? ¿Otro qué? 4:12, 4:12. Ah, caray, que viene. Porque la palabra de Dios es viva y Viva, eficaz. y más cortante que toda espada de Dios De dos filos. de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, ¿Qué? las coyunturas y de los Tuétanos. y discierne ¿Sí? Los pensamientos. y las intenciones del corazón. Perfecto. Aquí está resumido toda la labor de la Escritura. Todo. Ya lo hemos, este versículo comentado muchas veces, hermanos, y repitiendo. Por eso, nosotros la primera interpretación literal es importantísima. Ahora, no es suficiente la interpretación literal, que la Escritura dice aquí que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ese es el primer principio, literal. Ahí está hablando del espíritu humano. Humano, claro. No, claro, de nosotros. No el Espíritu de Dios, no. Ahora, ¿cómo está escrito espíritu ahí? ¿Con minúsculo o mayúsculo? Es espíritu. Cuando la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, lo escribe con mayúscula. Siempre tengan en cuenta eso. Porque a veces se intercala el Espíritu Santo con el Espíritu humano. Cuando se habla de Espíritu humano es con minúscula. ¿Verdad? Eso nos va a ayudar también en la interpretación de algunos textos. Ahora, ¿cuál es el segundo principio bíblico de interpretación? La histórica. Es decir, a veces literalmente yo encuentro pasajes difíciles de entender, pero tengo que echar mano de la historia porque en ese tiempo la cultura era un poquito diferente a la nuestra. Por ejemplo, aquel pasaje en donde el Señor, una semana antes de morir, estaba en una reunión con sus discípulos, ¿verdad? Y entonces están sus discípulos sentados, él se levanta, agarra una vasija, lo llena de agua, agarra una toalla y se pone a limpiar los pies de los discípulos. Y le dice Pedro, no, yo te los voy a limpiar. No, dice, yo tengo que limpiarlos, si no, no tienes participación conmigo. Está bueno. Dice, entonces, pues límpiame entonces todo el cuerpo, ¿verdad? Porque yo quiero participar contigo. Dice, pero no exageres, Pedro, no es para tanto. Nada más quiero darte una lección. ¿Cuál era esa lección? Dice, ahora, así como yo les lavo los pies, laven los pies a los demás. ¿Está hablando en forma literal o metafórica? Metafórica. Pues sí. Sí, porque en la iglesia... En ese momento era literal, ¿no? Sí, por eso. Pero para mi enseñanza, mi aplicación. No. Estamos hablando para mí. Claro, para... En ese momento, pero era metafórica también. Sí, metafórica. Porque ellos después no siguieron esa costumbre de lavar los pies. Uno que otra vez, por ahí dice la Biblia en Hechos que algunos hermanos lavaban los pies, pero no se estableció esa norma. Ni en el Nuevo Testamento ni en las iglesias establecieron esa norma. Papá la otra vez estaba besando los pies. ¿Mande? ¿Cómo dice? Papá la otra vez estaba besando los pies a alguien. Sí, porque ese es show, eso es otra cosa. Ese es show para demostrar Que que es humilde, ¿no? que hace cosas, ¿no? Pero no usa la Biblia para otras cosas, no me parece. Entonces, ¿qué sucedió ahí?
que cuando uno está sirviendo a los hermanos y lo está protegiendo con oración y no hace caso de sus desórdenes o de a veces indiferencias o groserías, a veces un hermano se puede portar grosero con alguno de ustedes o lo que sea, ¿verdad? No nos saluda o eso y se sienten, y uno tiene que hacer lavarle los pies. ¿Qué quiere decir? Por ser humilde y llorar por ellos, por la necesidad de los hermanos, porque ni modo que el pastor Ryan diga, para el próximo domingo vamos a programar servicio de lavado de los pies, y el hermano Vince, Israel y Byron le van a lavar los pies a los hermanos. A mí. Tony. Pues no se puede, ¿verdad? Y ahí está el hecho histórico. ¿Por qué? Porque era una costumbre. Miren, recuerden que la mayoría usaba sandalias, no usaban zapatos como nosotros, y en esos tierras eran terregosos, y entonces siempre cuando llegaba a una casa había una vasija y agua, y los siervos de esa casa, o los hijos, llegaban luego y le limpiaban los pies, y les daban unas sandalias extras para que estuvieran cómodos ahí. Era un servicio. Y para que no oliera, yo creo, ¿no? También. Imagínense. No había carros, caminaban kilómetros y kilómetros. Quizá no olían mucho porque se estaban lavando los pies a cada rato cuando estaban en una casa. Era una costumbre, ¿no? Era costumbre y entonces este es un hecho histórico, y hay otros históricos, pero esto nomás lo embarco como un ejemplo, ¿verdad? De que muchas cosas en la Biblia no se pueden tomar literalmente, sí. Nada más, exactamente hoy vi en internet una iglesia en Estados Unidos donde tienen esa costumbre de que se lavan los pies. Y ahí sí, y hay otra iglesia también que tiene la costumbre de que como aquellos que se convierten, las víboras no los van a envenenar, y hacen circo ahí en el culto y agarran víboras. Miren, el Señor nos prometió que tomando víboras no nos va a hacer daño las víboras, y uno que otro los ha mordido y se han muerto. Sí, pero sí, hay ese yo he visto en la televisión, pasaron cultos extraños, ¿verdad? En un canal, y tienen este culto pentecostal de agarrar víboras, y literalmente hacen eso, ¿no? Entonces igual era una demostración de humildad, ¿verdad? Exacto, porque ahí en la iglesia de Tijuana, cuando había unos alcances, me tocó a mí en varias ocasiones que había un grupo de mujeres que allá carreábamos agua y les lavaban los pies a la gente que pasaba por ahí, como gesto de humildad. A mí no me gustaba, ¿no? Que mire, estuve ahí, pero la más humildad que tenemos es soportarnos unos a otros en amor. Ya ves. En la iglesia. Y no juzgarnos. Ay. Bueno, yo sí cumplo a veces literalmente la palabra del Señor, porque me han llegado pacientes con pies diabéticos muy feos y se tengo que lavar. Pregúntale a Vince. No, llevé a alguien. Se puso colorado. Y no crean que son pies sanos. No, está bueno. ¿Y esos parecían de elefante, verdad? Pies diabéticos, con ulceraciones y que huelen feo. Tengo que usar cubreboca y todo, pero es mi chamba, es mi trabajo. Ahora, hay médicos que no hacen ese trabajo. Ponen a las doctoras, ¿no? Ponen a las enfermeras, ¿verdad? Lávale. No, pero yo cuando me llega un paciente con pie diabético severo, ya con gangrena y todo, yo prefiero mejor trabajarlo. Es parte de mi trabajo, es como el mecánico cuando se va a cambiar el motor ahí, los cilindros o los anillos y todo, y si el aceite pues se ensucia de aceite. Bueno, si él lo quiere hacer y quiere estar seguro que quede bien, pues yo me ensucio, ¿verdad? Pero ese es trabajo.
Pero claro, no tiene ninguna trascendencia, por ejemplo, si se hace esa norma aquí en la iglesia y luego la gente le hace gestos y, ay, nomás porque el pastor me dijo, o porque y luego dice, le voy a lavar los pies a este hermano que me cae gordo, pues no tiene caso. ¿En dónde está la lección? ¿Sí? ¿Dónde está? Miren, la iglesia es de todos los caracteres, de todos los formatos y todo, y es donde debemos aprender a no decir alguien me cae gordo. En la escuela es común, cuando llega alguien y dice, ay, desde que empezó el año y te vi, me caías gordo. Y nomás, ¿por qué? Pues no sé, tu presencia me cae gordo. Porque esa es la carnalidad, pues somos humanos, somos pecadores. Pero cambia, amaos los unos a los otros, ¿no dijo el Señor? Y vosotros seréis mis amigos si os amáis los unos a los otros. Ese es lavar los pies. No literalmente, ¿eh? Dice Juan 15:12. Juan 15:12. A ver, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo, pero... 15:12. Y apréndeselo de memorias de texto. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Y el 13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué óvole? Eso es lavar los pies. ¿Está bueno? Así es que, entonces este es el segundo principio literal histórico que hay que tomar en cuenta a veces cuando no encaja cómo lo interpreto o cómo lo aplico en mi vida. ¿Cuál es el tercer principio? La gramatical. Tratamos mucho sobre ese principio gramatical. Lo más fundamental es leer la Biblia respetando correctamente los signos de la gramática, que son las comas, los puntos y coma, los puntos y aparte, y etcétera. Y leer bien las palabras, como decir, detenernos para saber cómo dice esa palabra, cómo se pronuncia, y respetando los acentos, ¿verdad? No es lo mismo decir orar con César que orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin César que orar sin cesar. ¿Cuál es la diferencia? El acento. Porque orar sin cesar quiere decir sin parar todo el tiempo. Y orar sin César, pues ya con acento en la E, pues implica de alguien que se llama César, que no se les olvide que... Y se fue. Y se fue, si está César, pues sobren con él, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta los acentos, hermanos, cuidado, ¿eh? Y la gramática. ¿Cuáles son y también si la Biblia habla en pasado, presente o futuro? Hablamos mucho sobre eso. Y ahorita estamos en el cuarto principio de la interpretación del principio de la integridad bíblica. Los que no vinieron el martes pasado, ampliamos la justificación por fe y por obras. No sé si alguien no tiene la justificación por fe y las obras, que es una controversia. La Iglesia Católica Romana dice que nosotros somos justificados ante Dios por fe, pero necesitamos las obras también para ser justificados. Y que la Biblia dice exactamente que el justo por la fe vivirá, y la justicia se hace sin las obras de la ley. Pero Santiago dice, demuéstrame tu fe por medio de las obras. Y ahí es donde hay que conciliar los dos pasajes, Santiago con Romanos. Entonces yo les di este estudio anexo para que lo tuvieran siempre en mente, la doctrina y cómo se interpreta los dos pasajes y cómo se conjuntan, ¿verdad? No se contradicen, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana no toma en cuenta Romanos, nomás se agarra en Santiago.
¿Sabe? La fe sin obras está muerta, hay que hacer obras. Pero está diciendo que la fe sin obras está muerta, pero la fe viva no está muerta, hace obras. ¿O sí? Es decir, porque muchos aparentan ser cristianos, muchos aparentan ser convertidos, muchos aparentan tener fe, pero no viven de acuerdo a eso que dicen. Entonces ahí Santiago dice, demuéstrame tu fe por las obras, ¿verdad? Desenmascara a los que simulan, a los simuladores. Pero yo soy salvo, dice Efesios 2, ¿verdad? Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. De la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, el don de Dios de la salvación, de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Pero después el pasaje de Efesios 2:10 nos dice, pero después de convertidos, Dios nos ha preparado para hacer buenas obras, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre la justificación. Ahora vamos a seguir estudiando esta lección 9 en la segunda parte con otra controversia. Vean la segunda hoja de la lección 9. Algunos se resisten a aceptar la enseñanza bíblica del castigo eterno. A ver, ¿qué dice Hebreos 9:27? ¿9:27? Sí. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo ven, hermanos? Está establecido. O sea, ya esto ya no cambia. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, ¿ya lo tienen? En la versión Dios habla hoy nos dice, y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, aquí no dice está establecido, pero ya lo da a entender. ¿Qué es lo que está establecido? ¿Qué es lo que está establecido? Que todo, de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué es lo que está establecido? Que todos vamos a morir. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Yo he ido por ahí, hermanos, inclusive en una predicación en México y aquí, que llegan, que viajaron a un país y todo, y llegan diciendo, hermanos, vi maravillas y vi gente que resucitó en el nombre de Cristo, resucitado gente, y yo les decía, y se levantaron muertos. Esta predicación cuando lo oí dije, este es un mentiroso de los grandes. ¿Me entienden? Porque es en contra de lo que dice la Biblia. Dice, es que en el poder de Dios los muertos resucitan. Sí, pero a Dios ya no le interesa resucitar cuerpos físicos. ¿Qué cuerpos necesita o quiere el Señor resucitar? ¿Mande? Muerto espiritual. Eso, por los muertos espirituales. O sea, los que andan muertos. Una vez un hermano que andábamos de viaje, que va a estas iglesias, me decía, no, fue un hermano del África, un misionero, y nos platicó que hubo un avivamiento y hubo 2, 3 resurrecciones de muertos y todo, y se manifestó el Señor. Y yo lo oía y le decía, ¿sabes qué, hermano? Esta predicación, ¿no? Este hermano, mejor que me platique una película de vaqueros, que a veces creo que son más reales. ¿Sí me entiende? Porque Dios no está... Yo le dije en esa vez, ¿qué dice Hebreos 9:27?
Ni se lo sabía. No, pues no me acuerdo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dios no está interesado en que resucitara. Dice, entonces, ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? A ver, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? Para su gloria. Para la gloria de Dios. Y para en ese momento demostrar que Él era el Mesías y que tenía poder y para la gloria de Dios. Pero no lo estuvo haciendo continuamente. Pero ahora, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Siguió viviendo? Claro. ¿Y luego? Se volvió a morir. Pues se murió. Pues tuvo que morir, ¿no? Entonces, en ese momento había utilidad porque Cristo quería demostrar que Él era el Mesías. Era una señal. Ahora, en Efesios 2, Efesios 2, 1 y 2, ¿qué nos dice Efesios 2, 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, está hablando a todos los creyentes, nos dio vida a nosotros, que estábamos como. Estos son los que Cristo quiere vivos, los seres humanos que nazcan otra vez, nazcan de nuevo y recuperen la vitalidad espiritual. Toda la gente inconversa anda muerta espiritualmente. Algunos hasta huelen feo, de tan pecadores que son, ¿verdad? Pero entonces el Señor quiere eso. No quiere resucitar cuerpos. Hermanos, si un hermano se muere, no pidan. El Señor tiene poder para resucitarlo. Pues sí, pero el Señor ya dijo hasta aquí, pues ya hasta aquí. Ya cumplió su ministerio, su trabajo. Ya déjelo. Ya está con el Señor. Pues ya. Todo esto vino por el texto, ¿verdad? Y después dice, y después vendrá, ¿qué cosa? El juicio. Aquí viene el problema. Algunos se resisten a aceptar la enseñanza bíblica del castigo eterno por el pecado después de la muerte y se apoyan en Eclesiastés 6:6 y 9:5. A ver, vamos a ver. Esto es cierto, ¿eh? Hay gente que usa la Biblia nada más para oponerse. 6:9:5. Nada más para contradecirla. Porque si aquel viviré 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Si aquel vivirá 100 años. ¿Dónde era? Y él No. So look at Proverbs and go to the next one. aquí, mire, nunca hay que sacar un texto del contexto, esa es la otra parte de la interpretación bíblica. Por eso vamos a hablar en forma integral. Aquí está hablando el tema del inevitable fin del ser humano. Y está poniendo el escritor ejemplos. Yo se los voy a leer. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da fuerzas y bienes y honra y nada le falta y todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Qué triste, ¿verdad? Vive amargado. Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo Dios da la facultad de disfrutarlo? ¿Cuándo Dios nos dará esa facultad? Pues desde que nacemos, ¿no? Toda la vida, ¿no?
cuando uno conoce al Señor. A partir del aceptar al Señor. Porque le da gusto vivir. Ahora sí estoy gusto. Si yo conocí al Señor con dinero, me da gusto de usar mi dinero para la obra. Si lo conozco con poco dinero, igual. Lo disfruto. Empiezo a disfrutar la vida. No amargarme. No envidiar a los demás, que es en amargura. Dice 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que uno abortivo es mejor que él. Está comparando aquí. ¿Sí me entienden? Vivió amargado. El alma no se sació del bien. Otra vez les pregunto, ¿cómo puede un alma saciarse del bien? Del Señor, de la palabra, ¿verdad? Porque usted hablando de este Señor, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene que aquel. O sea, que vivió muchos años, ¿verdad? Pero no se sació de bien, y aquel que tuvo muchos bienes, pero Dios no le dio facultad, dice aún así, dice, más reposo tiene que aquel, porque si aquel se está refiriendo, al primero, ¿no? ¿Sí? Al del versículo 2, ¿sí? Si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, igual, ¿no van a todos al mismo lugar? ¿De qué les sirve vivir 1000 años más? Si no hay bien, si no conoce al Señor, no conoce la palabra, no conoce... ¿Cuál es el supremo bien, hermano? Yo les pregunto, ¿cuál es el supremo bien del ser humano, de nosotros? ¿Cuál es el supremo bien de conocimiento? Este es el supremo bien de la humanidad. No hay otro. Ahora, hay otros bienes que conocen. La ciencia es un bien que nos beneficia. Todo esto que vemos, todas las mesas y toda la luz, todo esto, los radios, el micrófono, todo, es un bien. Pero si yo vivo mal, espiritualmente amargado, derrotado, frustrado, de nada me sirven todos los bienes. Yo puedo tener un carro último modelo y subirme al carro todo enojado, haberme peleado con mi esposa y mandarla al diablo y todo, y decirle de cosas, y me subo al Mercedes-Benz y todo enojado, echando peces y ¿qué le pasa a este hombre? Y puedo chocar, no disfruto de la vida, y entonces dice, mejor me voy con mis amigotes, y se va con sus amigotes. Y ya con sus amigotes, ya llegué, amigotes, ¿qué traen? Pues aquí tenemos unos buenos tragos, pues pásame unos tragos para acabarme la amargura. ¡Pum! Y échame al mariachi ahorita, échame al mariachi. Quiero olvidarme de todo en mi casa. Este hombre, aquí lo está reflejando la palabra. Aunque viviere 1000 años 2 veces, o sea, 2000. 2000, supongamos que Herodes, que fue un perverso, todavía estuviera viviendo y seguiría siendo malo. Chispas, ¿para qué sirve tanto, no? Pues qué inutilidad, qué desperdicio, ¿no? De vida. Si este cuate, sin gustar del bien, ¿de qué le sirvió? No van todos al mismo lugar, al sepulcro. Se fijan, no tiene nada que ver que no va a haber juicio. Entonces sacan un texto del todo el contexto, analizando el contexto, y entonces las gentes toman este versículo para decir, no va a haber juicio, todo se acaba después de la muerte. Bueno, ¿qué dice 9.5? ¿Cómo dice 9.5? Porque los que viven saben los que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga,
porque su memoria es puesta en olvido. Aquí el escritor está poniendo énfasis en que todos los que viven vamos a morir, pero mientras vivamos tenemos que aprovechar esta vida, porque al morir todo se acaba en nuestro cuerpo, en la materia, pero no en nuestro espíritu. No está hablando del espíritu, está hablando del cuerpo. Y ahora, la memoria de él. Bueno, yo me acuerdo de mi papá, pero no me acuerdo del abuelo, del papá de mi papá. Mi papá me habló muy poco. ¿Alguno de ustedes se acuerda de su bisabuelo? Ni saben, con trabajo saben si murió de algo, ¿no? Con trabajos conocí al abuelo. Con trabajos conoció al abuelo. Yo no. Entonces, esto no tiene nada que ver con el futuro del alma, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo la gente saca textos del contexto. Entonces, miren, al leer aisladamente estos textos parece que indica que todos los hombres van al mismo lugar después de la muerte, de su muerte, y que no hay diferencia entre ellos en cuanto al premio o castigo que reciben. Pero la Biblia enseña todo lo contrario, enseña lo contrario. Vamos a ver Juan 3, 17 al 18. Juan 3, 17 al 18. ¿Qué nos dice Juan 3, 17 al 18? Alguien léalo, por favor. ¿En inglés? Pues si todos te entienden inglés aquí. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Gracias, hermano. ¿Sí lo entendieron ustedes? Lo traduzco. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense cómo dice, aquí está lo importante de la gramática, en el versículo 18. El que en él cree, o sea, en Cristo Jesús, no es condenado. Tiempo presente, presente continuo. Pero el que no cree, ya. ¿En qué tiempo está? Pues ya. Pasado. Pasado, presente. Si ustedes lo quieren ver así. Es decir, la persona, cuando usted le enseña la palabra y no acepta a Cristo y oye la palabra, ya está condenado, ya está. Fíjense la trascendencia de esto, hermanos. Sus hijos, nuestros hijos que no aceptan a Cristo, ya están condenados al juicio eterno, al infierno. Ya están. ¿Qué nos toca a nosotros hacer como padres o como amigos? Rescatarlos de esa condenación. Segundo. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Es fantasía o qué? ¿Es la realidad? Cuidado, hermano, es la realidad. Ustedes que tienen hijitos, hijitas, nosotros ya nuestros hijos pues ahí van en el camino, tenemos nietos, oramos por ellos. Oramos por ellos. Entonces, esta es la realidad del castigo eterno que muchos no lo aceptan. Miren, y tan no lo aceptan que quieren algo suave. Es más, la Iglesia Católica creo que ya ha dicho que el infierno no existe tal como tal, no es una cosa literal, y que es una metáfora. Y que en realidad todo el mundo va a ir al cielo de una o de otra manera. Miren, yo aquí les traigo el catecismo. Híjole, a mí me caía mal eso.
el catecismo para que vean lo que dicen ellos. ¿El purgatorio existe o no existe? No. Dicen los protestantes que no existe. Ah, pero ¿qué les respondemos a esos protestantes que están negando el purgatorio? Dice, Jesús dijo, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Mateo 12:32. Bueno, no sé qué quiere decir esto, ¿no? Bueno, esto quiere decir que en la otra vida hay pecados que sí se perdonan. Ah, caray, después de muertos. A ver, no le agarro. Hablan de Mateo 12:32. ¿Qué dice, no? A ver, sacan una conclusión de aquí, Mateo 12:32. Fíjense cómo está la interpretación de este texto. ¿Qué dice? Aquí en esta versión dice, y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Ah, ya sé. Ellos se agarran que puede haber perdón en el mundo venidero. Y ahí, ¿se fijan? Sacan esta frase del contexto. Ahora sí. Ahora sí dice, algunos pecados sí se perdonan, pero otros no se perdonan. Estos pecados que sí se perdonan en la otra vida, ¿dónde se perdonan? ¿En el infierno? No puede ser, porque en el infierno no hay redención. En el cielo tampoco, porque allá no habrá nada manchado. Luego tiene que haber algo en la otra vida donde sí se perdonan ciertos pecados. Este es el purgatorio. Pero no tiene que ver nada con lo que leímos. Es que se están basando en lo que dice que no se les va a perdonar pecado ni en el venidero. Pero en el venidero, ¿cuál es la fórmula para no perdonar pecados? Ya los metí en una pregunta capciosa. Haber recibido al Señor antes de morir. Claro. Ajá. ¿Cómo se perdonan los pecados del futuro? Ya, pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Cómo se perdonan los pecados? Haber recibido, pues. Haber recibido a Cristo Jesús. ¿Sí? Sí. Si no, ¿cómo, pues? Llega uno ahí y no trae el pasaporte, ¿no? O sea, que aquí con este pasaje no toman en cuenta la doctrina de la justificación y del perdón de pecados. Pero claramente dice el Señor en Colosenses, dice Colosenses 2:13, Colosenses 2:13 los va a leer, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Jesucristo. ¿Qué cosa? Perdonándonos todos los pecados. Les hice una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Cómo se perdonan nuestros pecados del presente, pasado, presente y futuro? El futuro con Jesucristo. Hay una lección que habla el cristiano y los pecados pasados, el cristiano y los pecados presentes, el cristiano y los pecados futuros. Pero todo está alrededor de Cristo. Cristo nos perdona los pecados pasados. Cristo nos está liberando por medio de su Espíritu de la paga, de la pena del pecado, ¿verdad? En el presente. Pero yo, con mi conciencia espiritual, yo ya no puedo ser practicante del pecado. Si estoy pecando, le tengo que pedirle perdón al Señor. Abogado tenemos para con el Padre. Y me perdona. Pero yo estoy consciente que no voy a seguir pecando. Ahora, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona? Que es imperdonable. La blasfemia. ¿Qué es eso? Rechazar a Jesús, la sangre de Cristo. Es como si pisotearan la sangre de Cristo. Rechazar al Señor Jesucristo. Al Espíritu. Pues sí. Porque
Jesús dijo, puedes blasfemar contra mí, pero mira, pero si blasfemas contra el Espíritu. Pero ¿cómo se blasfema el Espíritu? Cuando tú oyes el mensaje, Lo rechaza. ¿quién te está tocando cuando el predicador, ustedes mismos, dan el mensaje de salvación a alguien? ¿Quién lo está usando a ustedes? El Espíritu Santo. ¿Quién está trabajando en el individuo? ¿Cuál es la labor evangelística? Del Espíritu Santo. Yo no lo estoy convirtiendo, yo no lo voy a convertir a mi religión, a mi credo. Yo soy el instrumento de Dios para llevarlo a Cristo. Pero la decisión última lo toma Él. Y Él está, si Él dice, no acepto a Cristo, espérame tantito, ahorita no tengo tiempo, me voy, para la otra vez sí, cálmale, verá, tengo cosas que hacer. Y se va, rechazó la voz del Espíritu. Esa es la blasfemia, es decir, no me interesa. ¿Me entiendes? No me interesa. Si va a vivir, ¿verdad? Y entonces ya no es salvo y ya está condenado, ya está de por sí condenado. Aquí está, mira. De nada sirve obras o esto. Bueno, no acepto a Cristo, pero yo me porto bien. A chance, a lo mejor el Señor me echa la manita, como si fuera un juez. A ver, jueces de la tierra, cuando alguien se roba algo y lastima a alguien o hasta lo mata, llegan con el juez que es culpable, sí. Oiga, pero usted es buena gente, señor juez. Me lo hice sin querer. Ya no estaba necesitado. Deme chance. Perdónela. Y el juez, ¿cómo tomaré ese juez? Pues tienes razón. Te perdono. ¿Cómo es ese juez? ¿Qué juez es? Corrupto, injusto. O le dice, bueno, por debajo, a ver, ya cómo no. Una lana, ¿no? Ya cómo no. Eso es corrupción. Oiga, Dios no es corrupto. No, tus obras son, dice la Biblia, trapos de inmundicia. Párale ahí. No, acepta a Cristo ahorita, se te presentó la oportunidad. Ahorita. ¿Verdad? Miren, cada texto o cada folleto que ustedes den con el plan de salvación a alguien, le están dando carga de juicio a esa persona. ¿Sí me entienden? Carga de juicio. Porque esa persona al llegar ante el Señor y dice, yo nunca oí del Evangelio, ¿no? ¿Cómo no? En el año 2019, el 5 de mayo, alguien te dio un folleto, ¿verdad? ¿Qué? Pues un cristiano te dio un folleto y lo leíste, ¿sí? ¿Y le hiciste caso? Pues no, pues es que estaba ocupado y yo no era religioso y no me interesaba la religión. Pues ¿cómo quieres entrar aquí? ¿Se fijan? Ahora, la gente que lee el folleto y acepta a Cristo de corazón, Dios le va a dar el camino para que siga creciendo. Tiene que crecer espiritualmente y dar fruto y ser otro. En ese momento nació de nuevo, pero ustedes recuerden que una persona, un recién nacido, déjenlo solo. A ver, dejen al recién nacido y traigan el biberón y digan, toma tu biberón porque estoy ocupado. Y el niño, a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Va a agarrarle el niño el biberón? Pues es ridículo, ¿no? Pero así pasa a veces con los recién nacidos espiritualmente, ¿no? Y hay que ayudarles y trabajar. Entonces, en realidad, esto no tiene nada. Ahora, aquí ponen otra cosa, fíjense. Jesús dijo, arreglar vuestras cuentas ahora antes que os lleven al juez y éste os mande a la cárcel. Porque os digo que no saldréis de aquella cárcel hasta que no paguéis el último centavo de vuestras deudas. Mateo 5:26. Aquí se pasan para apoyar que hay un purgatorio. Habla Jesús de una cárcel de donde sí se puede salir cuando uno ha pagado su deuda. Luego, no es el infierno porque de ahí nadie sale. Esta cárcel tiene que ser el purgatorio. ¿Están de acuerdo? No tiene nada que ver. Ya ven cómo se apoyan gente de doctrinas falsas con un texto. Ahora, ¿qué está? Híjole, ya se nos fue el tiempo. Si quieren, lo dejamos aquí y lo ampliamos más
porque este pasaje hay que analizarlo. Pero voy a aprender yo, yo Sí, es Mateo 5:26 y Lucas 12:59. Tengan en cuenta esos textos y vamos a ampliarlos la próxima vez. 5:26 y Lucas 12:59 para ver si ellos tienen razón o no. Estudiarlos. Mateo 5:26 y Lucas 12:59. Son textos, hermanos, que si los agarran ustedes así, de controversia y de interpretación, por eso lo estamos viendo. Y lo que ellos interpretan para una doctrina fundamental, trascendental, a la multitud de católicos los tienen arraizados en que existe purgatorio. Y están cimentados en esta promesa de doctrina falsa. Ven hasta dónde trasciende esto, ¿no? Y se apoyan estos dos textos. Ahora, ¿tienen ellos razón o no tienen razón? Entonces eso lo vamos a discutir el próximo martes. ¿Mande? Next week. Next week.